En estos días, cuando quedarse en casa no es una opción, sino la manera por excelencia de seguir vivos, emprendamos ceremonias de interior, tal como nos lo proponía el cronopio mayor Julio Cortázar. Resignifiquemos habitar el espacio de siempre, recuperando en sus rincones memorias que quizás creíamos perdidas, encontrando simbolismos en los rituales cotidianos y, por qué no, rompiendo una que otra costumbre del día a día para abrirnos a nuevas posibilidades del habitar de puertas hacia adentro. Todo ello guiado por la voz eterna de la poesía, pues hoy es momento de recordar las palabras de Benedetti. No cabe duda, esta es mi casa, aquí sucedo. Encuentro que allá es el número 24 de Tardes de Té. Les recordamos que estas sesiones están siendo grabadas para su posterior consulta y para que otras personas que llegan nuevas a este espacio puedan entender la dinámica de estos encuentros. Estos encuentros que inicialmente ocurrían en el claustro con fama en medio de todo este confinamiento, pues se transformaron en un encuentro virtual que se llama Ceremonias de Interior, Tardes de Té, Ceremonias de Interior, con esa excusa de, bueno, de lo que nos proponía el confinamiento, como esa excusa para preguntarnos y ahondar en esos temas vitales de nosotros. Estos encuentros ocurren todos los martes a las 5 de la tarde, con previa inscripción. Y nos encontramos aquí virtualmente, pero compartiendo no solamente textos, hallazgos, palabras, sino también trayendo la bebida de preferencia y a la cual tomaremos también al unísono. El tema del día de hoy es un tema muy importante porque tiene que ver con la raíz de la libertad atravesada por esos compromisos o cómo comprometemos nuestra libertad, en donde deseamos también comprometerla y colocar nuestro esfuerzo y energía a través de esas promesas y esa lealtad, muchas veces ante la palabra o ante el compromiso. Entonces, es así como vamos a dar inicio a este encuentro, entonces, de Tardes de Té, que se denomina Lealtades y promesas, nuevos tránsitos hacia la libertad. Como siempre, arrancamos con textos maravillosos de Oriente que nos acompañan en este ritual, ya que es un ritual milenario y por ende tiene muchísima importancia en Oriente y pues nos pegamos como de esa idea para precisamente encontrarnos a esta hora y abordar esos temas vitales. Entonces, si en Oriente son tan importantes, pues cómo no sacarle el gusto. Cuando hablamos del tema de la libertad, encontramos esa mirada desde Oriente este tema de los valores o de estas preguntas vitales está muy relacionada o pues buscan hacerse como un reflejo muy dentro de esa doctrina Zen de la que ya hemos hablado muchas veces en estos encuentros. Entre ellas encontramos que el Roji, por ejemplo, el Roji o el Roji, no sé muy bien cómo se pronuncia, es este lugar o es que es como el paso entre el pórtico y el pabellón de té, que simboliza ese primer como estado de meditación, como ese ingreso a la meditación. Y es como el primer paso para la autoiluminación. Y ello implica, cuando entramos en este estado de meditación, implica porque estamos dispuestos a elevar el pensamiento por encima de las ideas vulgares. Esto implica como soltar, dejar un montón de el tema de lo que es la cotidianidad, la cultura, la costumbre, las respuestas o las reacciones primarias y darle un poco más paso a la profundidad.
Entonces, es así como en Oriente, que muchas veces gustan de esos textos o esas frases sencillas pero profundas que nos llevan a la meditación, tanto como decir como un bosquecillo de árboles o un pedazo de mar, y en ellos, en esos sencillos texticos, encuentran toda la profundidad y toda la filosofía para ahondar en esos temas tan vitales. Es así como traemos este fragmento haciendo alusión a la libertad, que dice: un alma apenas despierta, errante todavía entre las brumas del pasado, sumergida en la suave inconsciencia de una melodiosa luz espiritual que aspira a la libertad que siente existir, fuera de ella, en el más allá. El libro del té de Okakura Kakuzu. Bueno, y con estas frases que son así, que nos mueven el piso profundamente, entonces vamos precisamente adentrándonos, nos vamos preparando como para hacer ese pasillo, entrar un poco a esa autoiluminación, a esa meditación, y nos vamos aproximando a ese tema de qué significa la libertad. Vamos aproximándonos a ella de manera silenciosa, además humilde, como lo propone estos rituales del té, a ese encuentro con nosotros mismos, que no es más sino el propio conocimiento. Entonces, les invito a que acompañemos nuestra bebida y brindemos, y mientras bebemos nuestro primer sorbo de la bebida que hayamos traído, está esta otra frasecita que acompaña también del libro del té, que dice: la tranquilidad reina, tranquilidad que solo turba el delicioso canto del agua que hierve. Entonces, salud, té. Y después de esta refrescante bebida y de disponernos y tener como esa apertura hacia este camino que vamos a emprender de revisión sobre lo que significa para nosotros la libertad, iremos poco a poco también transitando a conocer o reconocer también eso que nos limita o por lo cual nuestra libertad se puede ver comprometida, y es la relación con ese mundo exterior, ¿cierto? La que mide como nuestros límites precisamente. Por ello que les vamos a presentar a continuación en breve un videíto de una artista. Ella se llama Marina Abramovic, pues no sé si alguno de ustedes la conozca. Ella es muy conocida como la madrina del performance. Es una artista serbia quien pues con sus diferentes intervenciones ha explorado la relación entre el artista, pues el artista o la artista y el público, pero también haciendo relación del cuerpo, pues las limitaciones del cuerpo y las posibilidades que tiene respecto con la mente o con la lógica, la razón, ¿cierto? O sea, como siempre haciendo estas confrontaciones como entre estos polos. Eh, Tanto como así como ella explora el cuerpo y la limitación con la mente, es más o menos el ejercicio que propondremos en nuestra relación también con la libertad, como ese ideal que tenemos y cuál es la limitación que tenemos realmente en nuestra cotidianidad. Marina Abramovic quizás se recuerda por una de sus obras más famosas en 1974, que se llamó Ritmo Cero, donde probaba como los límites con el público, para mí mucho como los límites precisamente de la libertad, porque ella era un sujeto pasivo, era una artista pasiva, realmente era el público quien interactuaba. Ella dispuso varios objetos, más de 70 objetos, digamos, en una mesa, donde el público podía tomar alguno de estos objetos e intervenir con el cuerpo del artista, ¿cierto? Ella de una manera, pues, pasiva, como dice Verónica, sí, sus performances son muy impactantes. Entonces, era realmente el público quien era como el real actor, ¿cierto?
Entre estos objetos se encontraban algunos muy contundentes como cuchillos, tijeras, látigos, es decir, objetos que podían lastimarla, tanto así como había incluso un arma y una bala. Y todo este performance comenzó, pero poco a poco fue adquiriendo como un ritmo mucho más violento, donde incluso llegaron a maltratarla y uno de los participantes le alcanzó a apuntar con el arma en la cabeza, otro le quitó el arma y bueno. Y ella concluyó ese performance diciendo lo siguiente: la experiencia que aprendí fue que si se deja la decisión al público, te pueden matar. Me sentí realmente violada. Me cortaron la ropa, me clavaron espinas de rosas en el estómago, una persona me apuntó con el arma en la cabeza y otra se la quitó. Se creó una atmósfera agresiva. Después de exactamente 6 horas, como estaba planeado, me puse de pie y empecé a caminar hacia el público. Todo el mundo salió corriendo, escapando de una confrontación real. Cuando estaba haciendo como la revisión precisamente del material para traer este encuentro, lo que hace Abramovic me sorprendió mucho porque precisamente nos dota de esa posibilidad de la libertad, sobre todo en esta obra, para poder hacer esa diferencia de lo que nosotros amamos como entre hacer lo que queremos y hacer lo que se nos da la gana, ¿cierto? Y sale como ese factor primitivo de nosotros, ese inconsciente, esa corriente violenta que no encuentra límite, y es que cuando no encuentra límite se desboca de esa manera, ¿cierto? Incluso actuando en colectivo y en lo social. Si no somos limitados, podemos llegar a unos lugares totalmente inesperados. Pero siguiendo, ahondando también más en lo que Abramovic nos representaba para este tema de la libertad, otro de sus performances muy, bueno, quizás no tan conocidos, pero que se dieron a conocer por un último performance que es el que vamos a ver, eh, y que nos lleva a entender también este término o aventurarnos a descubrir cómo podemos relacionarnos o cómo podemos trabajar este término de la libertad, no tanto desde lo racional, sino lo que nos permite la obra de arte como realización, como confrontación, como pregunta y también como respuesta, fue la obra de Lovers o Los Amantes en 1988. Después de muchísimas, pues de varios años de intensa relación también con otro performer, pues con su pareja romántica, pues afectiva y también artística, con Ulay, decidieron hacer un viaje espiritual para poder terminar esa intensa relación. En ellos, entonces, ambos caminarían por los extremos opuestos de la muralla china. Cada uno comenzaba por uno de los extremos con la intención de encontrarse en el centro. Esto ocurriría 3 meses después de emprender esa caminata, ¿cierto? Entonces empezaron al mismo tiempo, se unirían 3 meses después en el centro de la muralla china y ese encuentro sería para tomar la decisión de decir adiós. Entonces fue como un ritual entre performático, pero lo que Abramovic consideró como romántico y pues un buen cierre para esa relación que para ella fue tan profunda y tan intensa. Entonces el video que vamos a ver a continuación ocurre 23 años después de esa separación que les cuento de ese performance que se dio en la muralla china, donde ella estaba en el MoMA, esto fue en el 2010, hace 10 años, y ella en ese performance, durante 736 horas y 30 minutos, ella estaría sentada frente a una mesa, en una silla, con una silla vacía, inmóvil, esperando que el público pues se fuera sentando y tuviera un encuentro no verbal, sino solamente como de miradas durante un rato con la artista, con ella. Esta obra se llamaría La artista está presente y era como esa conexión con la artista. Lo que nadie se esperaba, lo que nadie se imaginaba era el encuentro con esta expareja y la reacción que iba a suscitar, que es el video que veremos a continuación. Así que, Juanda, por favor.
Podemos pasar a la otra diapositiva, Wanda. Y sí, Ángela, a mí también me llega al alma cada vez que veo ese video. De hecho, tengo la voz un poco entrecortada porque me conmueve muchísimo esa experiencia donde no es nada fácil después de tomar una decisión tan importante de ruptura con ese ideal del amor, esa promesa, ¿cierto? Ese compromiso que hay alrededor de ese tejido del amor romántico, todo lo que implicó hacer ese gran performance para decidir terminar una relación. O sea, en ojos de otros podría ser la cosa más dramática y novelesca, pero 23 años encontrarse con esa decisión, 23 años después de encontrarse con esa decisión y dejarse conmover para entender lo trascendental que fue. Ay, no, aquí con voz cortadita y todo, pero es que de verdad las performances de Abramovic son impresionantes. Teniendo en cuenta entonces ese punto de referencia donde la libertad habla de ese valor vital que habla de nosotros, de esa autenticidad, de ese vestigio de lo que nosotros somos, sin saber exactamente quiénes somos, pero que queremos llegar a descubrir. La libertad es como ese recurso que habla entonces de ese ser y de esa esencia que tenemos. Terminado entonces este video de Abramovic, que Tati ya les puso ahí en el chat para que después lo puedan volver sobre él y volverlo a sentir, y si quieren buscar más de las obras de Abramovic, tenemos este texto que es Canción del Amor Sincero, de Raúl Gómez Hattin, que vendría siendo como la antítesis de precisamente como lo que generan las promesas y los compromisos, ¿cierto? Que es como el ideal perfecto de la construcción del ideal. Eso es lo que genera el tema de la promesa y los compromisos, ¿cierto? Y de donde se ve atada como ese tema de nuestra libertad comprometida. Entonces, la canción del amor sincero
es como la antítesis de las promesas que dice así: prometo no amarte eternamente, ni serte fiel hasta la muerte, ni caminar tomados de la mano, ni colmarte de rosas, ni besarte apasionadamente siempre. Juro que habrá tristezas, habrá problemas y discusiones, y miraré a otras mujeres, vos mirarás a otros hombres. Juro que no eres mi todo, ni mi cielo, ni mi única razón de vivir, aunque te extraño a veces. Prometo no desearte siempre, a veces me cansaré de tu sexo, vos te cansarás del mío, y tu cabello en algunas ocasiones se hará fastidioso en mi cara. Juro que habrá momentos en que sentiremos un odio mutuo, desearemos terminar todo y quizás lo terminaremos. Mas te digo que nos amaremos, construiremos, compartiremos. Ahora sí podrás creerme que te amo, de Raúl Gómez Hattí. Bueno, con este texto nos dirigimos como a la reflexión final alrededor de este tema de la libertad desde esta construcción que yo les vengo a dar. Ya Tati viene también a traernos otro revolcón de ideas alrededor de este tema, donde precisamente con este tema de la libertad y que toca tan profundamente nuestra alma y nuestro espíritu, encontramos un texto bellísimo de una conferencia que dio Paul Valéry, que se llama La libertad del espíritu, y en el que plantea la libertad como un valor incluso canjeable y de transacción, tanto como para nosotros lo es la moneda, ¿cierto? Pero que nos brinda una posibilidad, además de conocimiento y de autodeterminación. Es un valor, pues, como en toda la expresión de la palabra, ¿cierto? No solamente como valor de intercambio, sino un valor que tiene que ver con nuestra construcción y nuestra autodeterminación. Entonces, Paul Valéry en ese texto, en esa conferencia, habla de la libertad como esa capacidad de transformación para resolver problemas vitales, es decir, con elementos que tienen que ver con nuestra esencia, con nuestro ser, y que nos pone en ese forcejeo un poco entre lo que es la pulsión de nuestro organismo y como al mismo tiempo las exigencias del medio en el que nos encontramos. Y todo ello termina siendo una aventura cuyo final no vamos a saber, ¿cierto? Ignoramos, tanto como ignoramos sus posibilidades y sus límites. Dentro de este tema del valor, de la libertad como valor, dice que el tema de la libertad en términos de mercado no es posible este intercambio, ¿cierto?, entre este adentro y este afuera, sin el lenguaje. Entonces habla que el lenguaje es ese primer elemento o ese instrumento necesario para el tráfico para poder expresar y designar el objeto que deseamos intercambiar o que deseamos obtener o, o mostrar lo que necesitamos, ¿cierto? Las necesidades específicas, lo que deseamos, lo que queremos y lo que, o sea, a través del lenguaje nosotros establecemos tanto el intercambio, lo que somos capaces de entregar, a costa de qué, yo te doy esto, tú me das aquello, ¿cierto? Y casi que se establece un contrato en ese intercambio, pues viéndolo así, la libertad como ese objeto de valor. Pero además habla que aparte del lenguaje, es la imprenta también la que revoluciona no solamente ese intercambio, pues es la imprenta la que propaga en el mundo esa posibilidad de conocimiento, ya no solamente como de transacción, sino de ampliación en el mundo. Entonces el espíritu, que es el que nos dota de esa posibilidad de libertad, pues se alienta a través o se nutre a través de la lectura del mundo, y precisamente por ello es que surge la formación como de artistas, de escritores, el arte, la cultura, porque además permite ampliar las posibilidades de elección.
Entonces, la libertad tiene como estos elementos clave, ¿cierto? Entonces, ahí es donde entendemos que tanto las promesas y los compromisos terminan siendo un intercambio, ¿cierto? Dado a través de la palabra. Y que además ese intercambio exige un desprendimiento, tal cual como lo vemos en el mercado convencional, ¿cierto? Yo quiero estas papas, valen 500 pesos, yo tengo que desprenderme de mi dinero para obtener eso otro que observo, que deseo, ¿cierto? Entonces, esa libertad entre comillas, exige también ese desprendimiento. Y es además un rechazo a las sensaciones incoherentes y violentas de las que estamos disparados constantemente en el mundo moderno. ¿Cierto? O sea, como que nosotros tenemos un bombardeo de información, o diría yo más bien de desinformación, en cuanto a los medios de comunicación, al cómo expresarnos, como el deber ser, o desde la iglesia, o desde el Estado, ¿cierto? A nuestras pautas y nuestras formas de comportamiento, y ahí es la libertad cuando entra en ese intercambio que no tiene, que como que omite todo ello para centrarse en el verdadero deseo. Entonces, termina un poco de redondear esta idea, hablando de que entonces la libertad ha sido siempre un ideal, casi que un mito, ¿cierto? Como algo que no se puede alcanzar del todo. Es una palabra que encierra un montón de promesas que al mismo tiempo pueden ser una amenaza para otros. O sea, como que los deseos de nosotros pueden ser una amenaza para otros. Y es una palabra que nos confronta y literalmente también nos ha enfrentado. No es en vano que por ello hombres se hayan matado entre hombres en nombre de la libertad, ¿cierto? Donde según consideren que deseen instalarla y que incluso agite las calles o destrone reinos o estados. Entonces, bueno, esa idea de libertad, que además es una de las nociones más bellas, es una respuesta a una sensación que tenemos, es una reacción, digamos, que cuando nosotros defendemos por nuestra libertad, es una sensación que tenemos a cierta molestia o a un impedimento o resistencia, o que sentimos que somos coartados o que va en contra de nosotros, ¿cierto? Entonces ese impulso de libertad es como cuando sentimos como que algo se nos está imponiendo. Y también, pues, a modo de conclusión, digamos que la libertad y ese tema de alcanzar la libertad y transitar alrededor de las promesas y los compromisos, pues porque no podemos escapar de ellos, porque es la mediación que tenemos con el afuera. En últimas, la libertad como ideal termina siendo la capacidad de decidir en cuanto tengo mayor cantidad de información, ¿cierto? No de la verdad, porque ya hemos hablado muchas veces que no existe la verdad, sino las verdades, las diferentes verdades, pero que a mayor capacidad de información, entre más yo tengo un panorama mucho más completo, mucho más amplio, radica mi capacidad de decidir. Y ahí es donde también se ejerce la libertad. Pero que incluso en cuanto yo haya tomado una decisión, haya dado mi palabra, ¿cierto? Y haya dicho, no, me meto por acá, también tengo el derecho y la oportunidad de cambiar de opinión. Pero que recurrimos al mismo ejercicio, al mismo herramienta de la palabra y de comunicar para que el otro también pueda decidir después de ese cambio de opinión que yo he podido tener. Entonces, bueno, hay más o menos entre desenredando y enredando un poco más la pita, es ese aporte que les traía para hoy a este tema. Le doy paso a Tati entonces para que continuemos profundizando en estos temas a veces tan espinosos. Gracias, Gina. Bueno, entonces para seguir con este espinoso tema que siempre lo hemos visto un poco como opuesto a ese acontecimiento de unión y amor que veníamos la vez pasada,
Entonces quiero comenzar presentándoles una lista de diversos pactos, promesas, juramentos, alianzas o votos que podríamos llegar a hacer o hemos hecho a lo largo de nuestra vida en distintas dimensiones, con distintos seres, grupos o entidades. Entonces, esta lista es tomada de un taller de cuentoterapia con el español Juan Antonio Valverde, que propone una meditación reflexiva que es muy profunda, pero acá por el espacio corto y por ser en la virtualidad es difícil lograrlo porque requiere espacios de diálogo, entonces no nos es posible realizarla, pero entonces sí retomaremos algunos apuntes de este ejercicio. Yo quiero comprobar si me escuchan entrecortado o está bien, para saber si me pongo... Te escuchamos bien, Tati. Gracias. Vale. Listo, entonces la lista que nos presenta Juan Antonio es promesas a la familia. Esa está pues en primer lugar que este tema nos pone en esa dualidad de ejercer ese derecho a pertenecer, porque somos seres sociales, pero también buscamos esa autonomía, buscamos diferenciarnos del grupo y entonces ese tema de la familia es crucial a la hora de plantear el tema de los pactos, las promesas y los juramentos, así también como las vinculaciones amorosas, parejas que tengamos actualmente o en el pasado, esas huellas que quedan de esos relacionamientos, pues también son determinantes en la vida futura. No sé si vieron la película Una, está en este momento en Netflix, es absolutamente conmovedora como esta primera relación de la protagonista Una es determinante para sus posteriores relaciones. Bueno, también están las promesas a dioses, a iglesias, creencias, así como a maestros y grupos espirituales. Tenemos las promesas que hacemos también a instituciones. De hecho, cuando nosotros realizamos un contrato, pues ese pacto queda por escrito, ¿cierto? Usualmente, pues en la modernidad, pues no es de palabra, como decía la canción, sino que todo queda, pues la evidencia y lo que se compromete en las partes queda absolutamente claro. Y los grupos de referencia, o sea, cuando pues, pertenecemos a gremios, sea por nuestra profesión, por nuestro oficio, eso nos da también cierta afiliación a un grupo de interés en el cual también muchas veces implícitamente ejercemos este tipo de pactos con otros. Y el central sería el pacto o las promesas a sí mismo o a sí misma, porque vamos a verlo más adelante, detrás de toda promesa hay un compromiso profundo con uno mismo. Entonces, este es como el panorama de las eh, múltiples pues como promesas que podemos hacer con otros y con nosotros mismos. Dice Verónica que las relaciones familiares son una interesante línea de exploración para pensar la libertad, tal cual. Y de hecho, pues esta línea de las lealtades familiares, pues ha de adaptar a lo que llaman las constelaciones familiares. No conozco mucho a profundidad, pero entiendo yo que este sistema es tan determinante en nuestra vida que eso que empezamos a ver
de la familia que se repite en uno o que está basado en secretos de la familia o en seres excluidos de la familia, pues es importantísimo traerlo de nuevo para poder seguir la vida de forma armónica, porque muchas veces estos asuntos guardados pueden influir pues en el desarrollo de la vida presente. Bueno, no es una serie, una es una película y se ve de una, pero uno queda pensando en muchas cosas. Bueno, sigamos con la otra diapositiva, donde vamos a encontrar una obra de los años 30, Chile, La Amortajada de María Luisa Bombal, que es una mujer que está en su mortaja. Pues ahí ese título está muy bien puesto porque la mortaja es esa manta que cubre un cadáver, pero también alude como a eso, al estar como enrollado, envuelto, ¿cierto? En esa mortaja. Y en efecto, lo que esta mujer muerta hace, María, que es la narradora de la historia, es desatar los nudos que en su existencia la constreñían y que está relacionada con situaciones o personas que tuvieron que ver con ella y están presentes en su velorio. Entonces, cada que se aproxima un ser a ella empieza a desatar esos nudos que en su vida pues la limitaron y no la dejaron ser. Entonces dice este fragmentito, o sea, la obra es una delicia de leer, es muy poética, muy metafórica también, tiene un lenguaje delicioso y dice, por ejemplo, era preciso morir para saber ciertas cosas. Ahora comprende también que en el corazón y en los sentidos de aquel hombre ella había hincado sus raíces, que jamás, aunque a menudo lo creyera, estuvo enteramente sola, que jamás, aunque a menudo lo pensara, fue realmente olvidada. Entonces muchas veces hacemos esos pactos y esas promesas para ganar a los otros, estar unidos, para lograr su aceptación. Incluso a veces hacemos promesas para salir del paso pues, con algo que queremos evitar o conseguir. Y entonces prometemos, no sé, de acuerdo a las creencias, algún santo, alguna virgen, o sobre la vida misma, o sobre seres que han muerto, ¿cierto? Prometemos algo para ganar o coraje para conseguir otra cosa. Bueno, entonces aquí como estamos vivos, afortunadamente no estamos con la mortaja puesta, ni viendo los seres que asisten a nuestro velorio, podemos hacer todavía algo al respecto de esas promesas que nos resultan difíciles de mantener. Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva. Y bueno, pues lástima no haber podido hacer la meditación de Juan Antonio, porque de lo que trata esta meditación es precisamente de hallar el compromiso que nos mantiene atados a determinada promesa, ¿cierto? Es dilucidarlo, porque muchas veces son inconscientes, o sea, no sabemos qué hay detrás de un acto que hemos realizado, ¿cierto? ¿Por qué lo hacemos? Y aunque nos pesen, y a veces el precio resulta siendo demasiado alto, seguimos ahí manteniendo este nudo, ¿verdad? Entonces ahí lo que logra esta meditación es lograr desentrañar ese compromiso, nombrarlo, verlo, para ya cada cual decidir cómo lo sigue llevando, ¿cierto? Si lo suelta definitivamente, sabiendo lo que pasa si lo soltara, ¿cierto? El precio a pagar, o
queriendo mantenerse. Bueno, entonces, aquí esta imagen que la hemos visto en un montón de, pues a mí me la han mandado por muchos años, me parece preciosa esa mujer desanudándose los nudos que desnudan. Entonces, ay, perdón, que me perdí. Porque no lo alcanzo a leer bien. Voy a ver si lo leo bien. Los nudos que desnudan. Poco a poco, desnudo. No, no lo alcanzo a leer. Lea yo, Tati. Ah, lo alcanzas a ver tú. Pues sí, a mí se me ve clarito. Ah, O bueno, no sé listo. si alguno de los participantes que lo vea clarito lo quiera leer también para ponerle otra voz. Ah, sí, chévere. Listo, yo lo leo. ¿Quién? ¿Quién? Magda, Magda. Hágale, maga. Los nudos que desnudan. Poco a poco desnudo el nudo dentro de mi garganta, que no me permite decir las cosas que ruegan salir locamente bajo hacia el nudo en el corazón que me frena, amarra. Después me voy al estómago, donde se coloca el nudo del miedo que no me deja avanzar. Hay muchos nudos dentro de mí que voy liberando, desnudándolos con cada respiración lenta y profunda. Y cuando esos nudos ya no están, quedan solamente los otros, los nudos que sujetan, apoyan, agarran, abrazan, aman. Gracias, maga. Bueno, precioso, muchas gracias. Entonces, estos nudos que a veces constriñen nuestra existencia, pero a veces también nos permiten apoyarnos para edificar nuestra vida y, bueno, lo que llamamos una identidad o las identidades, muchos hablan es de identidades. Pues estos nudos es importantísimo estarlos mirando para saber el efecto que está causando en nosotros, porque en el fondo somos nosotros mismos los que decidimos dejarlos atados o soltarlos. Entonces el acto aquí de la mujer es precioso, es muy invitador. Aquí creo que es a soltar, ¿verdad? Que vivimos también instalados, bueno, en cierto confort, pero también que nos limita a nuevas posibilidades. Y estamos hablando de, pues, de las relaciones, de los lugares, de las expectativas que tenemos, pero también son sobre todo las expectativas que tenemos las que nos llevan a mantener los compromisos que a veces nos ponen en modo doloroso, sufridor. Entonces la invitación es a revisar esos nudos y hay un texto precioso que siempre decía que huía cuando veía a la editorial Juan Pablo y una vez vi un libro llamado Identidad y Devenir, escrito por una mujer egresada de la Universidad de Antioquia, Marda Zuluaga, y propone una noción de identidad que es en devenir. La identidad en devenir está construida sobre lo que somos y no cambiamos, pero sobre eso que también podemos cambiar y que es móvil en nosotros. Entonces, entre eso que permanece y que cambia, es como construimos nuestra identidad. Y lo chévere es que esos nudos creo que también tienen mucho que ver con esos procesos de identificación que se dan cuando creemos que así nos definimos, así nos vemos y así nos orientamos, porque nos estamos viendo a sí mismos, ¿verdad? En esos procesos de identificación. Entonces, lo que hoy estamos haciendo es el llamado a soltar
Es una cosa muy álgida porque usualmente frente a lo que nos identificamos no lo estamos moviendo, sino que lo estamos fijando como un pilar para construir nuestra identidad y nuestro proyecto vital. Así pues que hoy la invitación es a mirar esos procesos, con qué nos identificamos, con quiénes y qué se vuelve el centro de nuestra existencia, bueno, hasta el punto de mortificar a veces, ¿cierto? Pero a veces sentimos que nos realizamos a través de estos, de estos apoyos que también hacen estos estudios de la vida. No sé si algunos quieran mencionar en la pregunta movilizadora, creo que decía si recordabas alguna promesa que hubiese sido significativa o determinante en tu vida. No sé si alguno quiera contar o escribir por el chat alguna promesa, pacto, voto, así tan determinante y central en su vida. Bueno, mientras tanto, si alguien se decide, vamos a leer esta cita que hace Marta, de esta autora española que trabaja muchísimo el tema de la identidad, que se llama Remedios Ávila Crespo. Dice, por lo que hacemos, sabemos quiénes somos. Nuestro ser se manifiesta en nuestra historia. Pero esto no solo es suficiente. No somos solamente lo que hemos sido, lo que hemos hecho. Somos también lo que más allá de nuestro pasado nos proponemos. De modo que junto a esa identidad cerrada, clausurada, es posible y necesaria otra identidad. Una identidad abierta, comprometida, que no viene de atrás, sino que va hacia adelante, hacia una tierra inexplorada, pero esperada. Entonces, esta idea de identidad está maravillosa porque somos seres fecundos, inesperados, o sea, no sabemos dónde vamos a parar, pero estamos llenos también de sueños, de esperanzas, y creo que eso es lo que justamente nos hace llevar, nos hace hacer promesas, pactos y sentir cierta estabilidad en la vida. Así pues, eh, dice Mauricio Álvarez en 2017, en una noche en la ladera, dije que iba a estar ahí y que volvería. Una de las promesas más importantes de mi vida. En la ladera de Medellín, la que fue la carcelera, que hoy es una biblioteca. Ah, maravilloso. De ahí creo que son tus cartas a Medellín, tan apasionadas y tan emocionadas, ¿cierto? Sosteniendo esa promesa que se sostiene, que sostiene también tu vida emocional. Qué maravilla. ¿Por ahí alguien habló? Vale. Entonces, vamos a quedarnos con una canción. Bueno, al final, aquí entonces aparecen las referencias que utilizamos hoy. De verdad, lamentable pues no haber podido hacer este ejercicio de meditación, pero yo creo que ya está el momento en que físicamente reencontrados en cuerpos y en almas, que será nuestro próximo tema dentro de una semana, vamos a tocar y entonces esperamos que podamos hacer este ejercicio tan vital. Los vamos a dejar entonces con la canción Sea de Jorge Drexler para que
que puede prestarse como a interpretaciones diversas, por ejemplo, sea lo que sea, maldita sea, pero no es ese sea, sino que es una invitación a que acojamos y aceptemos eso que la vida nos presenta y que si no lo acogemos, pues ejerzamos ese derecho que tenemos de elegir y que así nos movamos en esa dualidad que hoy las promesas, los pactos, los juramentos nos invitan a ejercer, ¿cierto? Entre Tati, movernos dos cosas. Sí, ya vi que bueno, no, y de paso decirles a nuestros contertulios hoy que el encuentro del próximo martes, además de ser el último encuentro del mes, vamos a tomarnos unas vacaciones de un mes nosotras. Durante el mes de octubre estaremos más de espectadoras con toda la programación que tiene Confama, que hace un esfuerzo muy grande en octubre por traer muy buen teatro, no solamente a la ciudad, sino que ya a través de este tema virtual pues se expande como a otros horizontes. Entonces retomaremos Tardes de Té en noviembre, claramente les avisaremos con tiempo, pero que sepan que además del tema del próximo encuentro de Tardes de Té, es muy a propósito de lo que va a ocurrir, separarnos para volvernos a encontrar. Entonces, que les esperamos dentro del próximo martes para despedirnos de este ciclo de Tardes del Té. Vamos a separarnos un mes y nos volveremos a encontrar entonces en noviembre para tratar de entender también en ese ejercicio práctico lo que significa ese tomar un poquito de distancia. eso, gracias por el aviso parroquial, o sea, dentro de 8 días sí nos vemos. Y frente a este comentario que hace Orlando, las promesas no cumplidas dejan un cierto remordimiento en el alma del que no la cumple, ¿cierto? O un dolor frente al que le hicieron la promesa, ¿cierto? Entonces, aquí hay yo creo que con el video de Marina vimos una cosa muy importante que hablábamos en la sesión pasada de vivir el amor como acontecimiento del alma y es entender también el ciclo completo de la separación. O sea, cómo la separación también se puede integrar a ese ciclo completo del amor, de la unión, ¿cierto? De lo que nos hace juntarnos. Entonces, para ello Thomas More, en el libro El cuidado del alma, menciona a los alquimistas como en esa búsqueda de convertir ese material vulgar en oro, convertirlo en oro, buscaban primero separar cada uno de sus componentes. Entonces, hace una analogía de que también en la vida humana y sobre todo los procesos creativos y de las relaciones mismas, crear implica también separarse, ¿cierto? Lograr entender y defender nuestra unidad como seres, entidades como únicas, seres únicos. Y esa separación también se puede entender desde ese punto de vista como una parte del ciclo del amor. Entonces, muchas gracias por ese comentario cuando faltaba, porque claro, es todo lo que pasa cuando lo prometido no se cumple. Ahí también hay unas consecuencias súper importantes. Bueno, entonces lo dejamos con Seda de Jorge Drexler y los invitamos a poner sus comentarios, sentires, sugerencias y nos vemos en una semana.